Existen lugares en este mundo donde la luz es una intrusa y donde el silencio tiene un peso físico que oprime el pecho. Son las cuevas, reinos de oscuridad eterna que han fascinado y aterrorizado al ser humano desde el principio de los tiempos. Pero en su belleza agreste y silenciosa se esconde una verdad incómoda. Bajo tierra, las reglas cambian. Un solo error, un paso en falso, un momento de confusión puede convertir la exploración en una tumba. En este episodio vamos a recorrer 4 historias reales ocurridas en cuevas, lugares donde la oscuridad, el encierro y el tiempo juegan en contra del ser humano. La última de estas historias, en particular, describe una situación que representa uno de los peores escenarios imaginables para cualquiera que se adentre bajo tierra. Como siempre, se recomienda discreción al espectador. Hola a todos y bienvenidos a Tenebrífico. La trampa de llamas. A lo largo de la Interestatal 81, cerca de Shippensburg, en Pensilvania, millones de autos circulan todos los días sin saber que, bajo el asfalto, existe un complejo sistema de pasajes subterráneos. Muy cerca de la salida 10 se encuentra la entrada a Carnegie Cave, una cueva que durante más de 80 años ha atraído a exploradores y curiosos, pese a su acceso limitado y a los riesgos que encierra. Carnegie Cave tiene una extensión aproximada de 1.905 pies, unos 581 metros, compuesta por túneles oscuros y sinuosos. Está ubicada en propiedad privada y originalmente contaba con 3 entradas. Sin embargo, durante la construcción de la Interestatal 81, en la década de 1960, 2 de ellas fueron eliminadas, dejando a la cueva con una sola entrada y una sola salida. Como parte de esa obra, se instaló un tubo metálico corrugado que sirve como acceso principal. Este conducto mide aproximadamente 150 pies de largo, unos 46 metros, y tiene un diámetro de apenas 1 metro. El tubo pasa directamente por debajo del terraplén de la autopista, lo que obliga a los visitantes a arrastrarse por su interior, mientras, a tan solo 9 metros sobre sus cabezas, el tráfico circula sin detenerse. Una vez superado este acceso artificial, la cueva se abre hacia una sala de concreto que da paso a una red de túneles naturales. Estos pasajes varían entre 1 y 3 metros de altura. Algunos conducen a una cámara más amplia de unos 35 pies de alto, con un estanque profundo en su interior. Otros, en cambio, se estrechan hasta convertirse en corredores angostos y retorcidos. Aún así, su ubicación particular y la percepción de que no presentaba grandes desafíos técnicos la convirtieron en la cueva más visitada de la zona. El 9 de julio, 3 adolescentes, Jerry, Charles y Nancy, con una sola linterna entre ellos y más curiosidad que experiencia, se adentraron en esa boca oscura. Siguiendo una costumbre local, dejaron velas encendidas marcando el tubo de entrada. Un gesto inocente, una pequeña llama que bailaba en la oscuridad. Exploraron, se maravillaron con las formaciones, sintieron el eco del mundo exterior desvanecerse. Decidieron regresar. Pero al acercarse al tubo que los llevaría de vuelta al sol, un olor dulce y denso los envolvió. Después, el crepitar. Y finalmente, la visión dantesca. El tubo de metal, su único camino a casa, era ahora un conducto infernal. Las llamas consumían el alquitrán que recubría las paredes. Una de aquellas velas de guía había caído. Un accidente mínimo, una chispa. Y esa chispa había sellado su salida. El pánico es un líquido frío que inunda las venas. Lo sintieron. Intentaron atravesar el fuego. El calor derretía el aire
El humo cegaba sus pulmones. Tuvieron que retroceder, tosiendo, con la piel enrojecida. En un segundo intento desesperado, Charles, quizá creyendo ver un resquicio, quizá cegado por el terror, se lanzó al frente. Jerry y Nancy lo vieron desaparecer en la cortina de humo y llamas, sus gritos ahogados por el rugido del incendio. No pudieron seguirlo. El infierno se los impedía. Jerry y Nancy, atrapados, se refugiaron en lo más profundo de la cueva, a 550 metros de la entrada, temblando en la oscuridad a 15 grados, con el sonido del fuego lejano como un recordatorio constante de su trampa. Esperaron. Durante 2 horas interminables, la linterna se volvió su único vínculo con la cordura, encendiéndola solo por momentos, conservando la poca batería que les quedaba. Afuera, el humo alertó a un vecino. Llegaron los bomberos. El fuego fue apagado. Y cuando los rescatistas, con el agua hasta las rodillas y el humo aún espeso, encontraron por fin a Jerry y Nancy, su primera pregunta fue un grito desgarrado. ¿Cómo está Charlie? La respuesta ya la conocían. Charles había logrado, en un acto de agonía sobrehumana, arrastrarse a través del tubo en llamas. Salió al exterior, su cuerpo convertido en una antorcha humana. Un vecino logró apagar las llamas, pero el 59% de su cuerpo tenía quemaduras de segundo y tercer grado. Agonizó 3 días en el hospital. Tenía 16 años. Una vela, un simple descuido. En la superficie es un pequeño contratiempo. En las entrañas de la tierra es la cerilla que enciende tu propia tumba. Carnegie Cave nos enseña que a veces la salida no solo se cierra, se convierte en una boca escupiendo fuego. La succión del abismo. Alfonso Amores. Del fuego pasamos al agua, a un agua clara, turquesa, engañosamente tranquila. Nos trasladamos a Filipinas, al famoso río encantado de Inatuan. Bajo su superficie idílica se esconde una catedral submarina, un sistema de cuevas descubierto en 2010 por el doctor Alfonso Amores. Alfonso no era un aventurero cualquiera. A sus 68 años, era un cirujano reconstructivo retirado, un filántropo que dedicaba su vida a operar gratis a los más necesitados, y uno de los buzos de cueva más experimentados de Filipinas. La cueva de Inatuan era su orgullo, una cámara gigantesca del tamaño de 2 canchas de baloncesto, a 52 metros de profundidad, y un túnel estrecho que descendía hasta los 87 metros, succionado por una corriente feroz. Entrar era relativamente fácil. Salir era una batalla contra un río subterráneo que tiraba de ti como una aspiradora gigante. El 17 de junio de 2014, Alfonso y 2 buzos más ingresaron para preparar una filmación televisiva. Dejaron tanques de aire en puntos estratégicos. Notaron que la corriente ese día era particularmente fuerte, pero su experiencia les daba confianza. Al terminar, iniciaron el regreso. Los 2 buzos más jóvenes, luchando con todas sus fuerzas, lograron vencer la succión del pasaje y emergieron a la luz del sol. Esperaron. Los minutos pasaron. La superficie del agua, antes turquesa, ahora parecía un espejo negro e impenetrable. Alfonso no salió. Dentro, en la oscuridad acuática, la física había dictado su sentencia. La corriente, ese río invisible dentro de la montaña, era más fuerte que sus aletas, más fuerte que su experiencia, más fuerte que su voluntad de vivir. Cada patada para avanzar 1 metro consumía el precioso aire de sus tanques. El mismo sistema que él había descubierto y amado se volvió en su contra. 8 horas después, los equipos de rescate encontraron su cuerpo. No en las profundidades lejanas, sino a 40 metros, atascado en el estrecho túnel de entrada. Había agotado su aire luchando, literalmente, por salir de las fauces de su propio descubrimiento.
El doctor Alfonso Amores, el hombre que dedicó su vida a salvar a otros, fue vencido por la fuerza bruta e impersonal de la naturaleza. La cueva no tiene memoria, ni gratitud, solo corrientes. Viajamos ahora a la fría y lluviosa Irlanda, a las tierras bajas de Gort, una región surcada por ríos que desaparecen bajo la tierra para formar laberintos inundados. Aquí, un hombre llamado Artur Kozlowski, un inmigrante polaco, encontró su obsesión. Su lema era simple y temerario: ir donde otros se dan la vuelta. Artur no buscaba récords, buscaba lo desconocido, conexiones entre sistemas, pasajes nunca vistos. En solo unos años, se convirtió en el buzo de cuevas más destacado de Irlanda, doblando la longitud conocida de varias cuevas. Pero su mente, como la de todos los grandes exploradores, ansiaba el próximo horizonte, o en este caso, el próximo abismo vertical. El 5 de septiembre de 2011, se zambulló en la gélida agua de Pollonora Cave. Su plan era extremo, incluso para él: una inmersión en solitario a un pozo vertical que había localizado 3 años atrás. Lo acompañaba un buzo de apoyo, que lo ayudó a colocar botellas de gas para la descompresión y luego regresó a la superficie. A partir de ahí, Artur estaba solo. Su plan decía que volvería a las 7 de la tarde. Tenía gas hasta las 9:30 de la noche, por si había demoras. Las 7 de la tarde pasaron, las 8 de la tarde, las 9 de la tarde se acercaban. En superficie, el equipo contuvo el aliento. A las 9 en punto, siguiendo sus propias instrucciones, dieron la alarma. 2 buzos entraron, siguiendo la línea guía que el propio Artur había puesto. No encontraron nada. La Organización Irlandesa de Rescate en Cuevas acudió. Un segundo intento fracasó. El sistema era demasiado complejo, la inmersión demasiado técnica. Artur se había adentrado en territorio donde solo él podía seguir. Finalmente, en un tercer intento, lo encontraron, a 850 metros de la entrada, a 52 metros de profundidad. Era el punto más lejano que cualquier humano había alcanzado en Pollonora Cave. Había llegado donde nadie más había estado, y allí se quedó, para siempre. Nunca se supo qué falló. Una válvula, un cálculo, un momento de narcosis por los gases, el pánico en la soledad absoluta. O simplemente, la línea entre lo explorable y lo letal es tan delgada que a veces cruzarla es un acto imperceptible. Artur fue donde otros se daban la vuelta, y la cueva decidió que ese sería su punto final. Padre Józef Żakowski. Józef Żakowski nació en 1908 en un pequeño pueblo de Polonia. Desde joven mostró una determinación tranquila que marcaría su vida y lo conduciría por un camino de fe, servicio y sacrificio. En junio de 1935 fue ordenado sacerdote y poco después su ministerio lo llevó a Varsovia, la capital del país, en un momento en que la sombra de una guerra inminente comenzaba a hacerse presente. Cuando Alemania invadió Polonia en septiembre de 1939 con una campaña de bombardeos, el país quedó sumido en el caos. En medio de esa devastación, el padre Józef reconstruyó su iglesia y se convirtió en una fuente de apoyo para una comunidad profundamente afectada. Mientras a su alrededor reinaban el miedo y la incertidumbre, él actuó como un punto de estabilidad y compasión. Durante la ocupación, ayudó a contrabandear alimentos, organizó escapes arriesgados y reunió dinero para sobornar a captores. A través de una red de resistencia, ofreció una oportunidad de salvación a quienes ya habían perdido casi toda esperanza. Ese trabajo lo convirtió tanto en un protector como en un objetivo, pero aún así,
se mantuvo firme incluso cuando la guerra comenzó a apagarse. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, el padre Joseph buscó recuperarse física y mentalmente del desgaste acumulado. Decidió viajar a las montañas Tatra, una región conocida por su belleza natural, su silencio y su aislamiento, muy lejos del horror vivido durante los años anteriores. En julio de 1945 llegó a Zakopane, un pintoresco pueblo al pie de las montañas donde vivía su hermana. Durante semanas habló con entusiasmo de recorrer los senderos que atravesaban los valles y las formaciones rocosas, con la esperanza de encontrar algo de la paz que le había sido esquiva durante la guerra. La mañana del 25 de julio, se calzó las botas de senderismo, guardó una guía en su mochila y salió solo. Le prometió a su hermana que regresaría a tiempo para cenar, alrededor de las 4 de la tarde, y comenzó su caminata. Las horas pasaron. El sol descendió detrás de las montañas y las sombras se alargaron en los valles. Las 4 de la tarde llegaron y se fueron sin que hubiera noticias del sacerdote. Pasaron más horas, luego días, sin que nadie supiera nada de él. Por razones que nunca quedaron del todo claras, el Servicio de Rescate Voluntario de los Tatras, conocido como TLPR, no fue notificado de su desaparición hasta varios días después. Finalmente, el 30 de julio, los equipos de rescate comenzaron a rastrear la zona de Zakopane. Recorrieron valles, inspeccionaron senderos y revisaron crestas donde otros excursionistas solían desviarse. En total, se lanzaron 8 expediciones de búsqueda durante las semanas siguientes, pero ninguna arrojó resultados. El padre Joseph parecía haber desaparecido sin dejar rastro. No fue sino hasta enero de 1947, más de un año después de su desaparición, que el misterio comenzó a resolverse. Un naturalista que exploraba una zona remota del valle encontró restos humanos en lo profundo de una cueva conocida como Milna Cave. Milna Cave es un sistema horizontal de túneles que se extiende por poco más de 1 milla. Es un verdadero laberinto excavado en la roca, con pasajes que cambian de forma abrupta y obligan a quienes ingresan a agacharse, arrastrarse y atravesar aberturas estrechas. Para mediados del siglo XX, la cueva ya tenía fama de desorientar incluso a exploradores experimentados. La temperatura en su interior oscila entre los 10 y los 21 grados Celsius, con una humedad constante del 100% que vuelve el aire pesado y empapa la ropa y la piel. La luz natural no alcanza sus profundidades, dejando a los visitantes completamente dependientes de linternas y lámparas frontales. Tras el hallazgo, las autoridades acudieron a la cueva y confirmaron que los restos pertenecían al sacerdote desaparecido. El padre Joseph, que no conocía el intrincado trazado de Milna Cave y no contaba con el equipo adecuado, probablemente se adentró en la cueva sin comprender el peligro real. Llevaba consigo una sola fuente de luz. Al analizarla, los rescatistas determinaron que estaba parcialmente dañada, incluso antes de que ingresara a la cueva, por razones desconocidas. En algún punto dentro del sistema, la luz dejó de funcionar por completo, sumiéndolo en una oscuridad total de la que era imposible orientarse para salir. Aunque en su lápida figura la fecha del 31 de julio de 1945 como el día de su muerte, los investigadores creen que pudo haber fallecido tan pronto como el 26 de julio, apenas un día después de salir de la casa de su hermana. El cuerpo fue encontrado a unos 985 pies de la entrada de la cueva, aproximadamente 300 metros. Para llegar hasta allí, el sacerdote debió avanzar arrastrándose en condiciones húmedas,
o directamente mojadas, empapado de pies a cabeza, con temperaturas que podían descender hasta los 10 grados Celsius. Los expertos estimaron que, una vez que su luz se apagó, tenía entre 12 y 20 horas de supervivencia antes de sucumbir a la hipotermia. Cuando finalmente fue hallado, su cuerpo estaba contorsionado y presionado contra las paredes irregulares de la cueva. Su ropa se encontraba deteriorada, cubierta de moho. En su billetera aún había documentos de identificación, y en su mochila se encontró la guía que había llevado consigo aquel día. La extracción de los restos fue extremadamente difícil. Los pasajes estrechos hacían imposible sacar el cuerpo intacto. Los rescatistas no tuvieron otra opción que desmembrarlo para poder transportarlo fuera de la cueva, pieza por pieza. Si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar estas historias. Si conoces algún caso real que merezca ser contado, compártelo en los comentarios. Y si este tipo de relatos te interesa, apoya el canal con un like, suscríbete y comparte el episodio. La pregunta queda abierta. ¿Qué crees que es más peligroso? ¿La oscuridad total o el momento en que crees saber el camino de regreso?